Seguí jugando, pero Muriel está enloqueciendo por rescate. Lo siento, Muriel, pero es parte del reto, no puedo rescatarte. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Nuevo reto para el canal. Terminar Leane 2 pero con las waifus traidoras. Todas serán lavadas sus cerebros y tendremos que pelear contra ellas. Pero hay una condición, y es que al comienzo todas serán nuestras aliadas. Pero cada heroína será sacrificada y atrapada cada 10 minutos, así que... quiere decir que todas se unirán al ejército de mal si demoro mucho tiempo. Así que haciendo que sea más difícil completar el reto, que es derrotar al rey demonio. Ahora sí, acompáñenme en este reto, loco. Aquí, el búho del futuro. Creo que me diré mencionar que estoy yendo por la ruta de las magas. Y que en esta ruta es muy complicado porque todas son waifus. ¿Qué tiene de malo que todas son waifus? Es que al final van a ser sacrificadas. Pues espero que no pase. Pero bueno, al ser toda waifu voy a tener complicaciones. Así que bueno, vamos a ver cómo me da con el reto loco. Y con esta complicación. Ahora sí, volvemos con el búho del pasado. Iniciamos y lo primero que será es evolucionar todas las construcciones. Para la mejora de los personajes. Como vamos a terminar sin waifus, pocas veces irán a la pelea. Pero aún así, al comienzo no tengo mucho ejército, así que tendrán que pelear. Lo que sí haré es pelear con personajes masculinos para tener nivel, y evolucionarlos a mejores clases. Bueno, pasaron unos minutos y decidí sacrificar a Muriel, la hermana del prota. Bueno, tenemos una menos, nos faltan como unas 14 o 15 waifus más. Y tengo más tiempo, así que ¡vamos! Seguí evolucionando las clases cada vez que había la oportunidad, y mejoraba con medallones de aumento de ejército para las unidades. Para aclarar, mientras más vida tiene un personaje, más daño ocasiona al enemigo, así que eso está bien para mí. En este punto decidí derrotar al Slime Luchador para tenerlo en nuestro equipo. Si han visto mis videos anteriores, este personaje está rotísimo. Bueno, seguí peleando con el mago para conseguir experiencia hasta que rescatamos a Nora. Lo malo del reto es que en la versión inglés de Leane 2, el personaje de Nora está bugueada y no se quedará encarcelada por el enemigo, así que... bueno. Y nunca podrá ser nuestra enemiga, así que para hacerlo justo, no podré utilizar este personaje en combate. Seguí jugando, pero Muriel está enloqueciendo por rescate. Lo siento, Muriel, pero es parte del reto, no puedo rescatarte. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Reclutamos algunos personajes, pero revisa el tiempo de grabación y es hora de sacrificar a otra waifu. Oh, Dios. Esta vez sacrificaré a Seria. No es muy útil por ahora y no tiene mucho nivel, así que ¡a sacrificarla! ¿Saben? Tengo miedo de sacrificar a Beatriz porque ella se vuelve fuerte cuando... Antes de atacar a Leane tenemos que eliminar a los monstruos del norte. Se están expandiendo y se volverán molestos. Luego de su derrota, evolucionar mis unidades a una clase mejor. Por fin derrota a Leane en su propio castillo. Pero me olvidé de la base principal y me empezaron a atacar. Data adicional, si llegan a la base principal es un game over. Un juego terminado, así que tenemos que defenderlo. Ah, por cierto, una de las waifus atrapadas se volvió una traidora. Bueno, ahora sí se complica el reto. Vi mi reloj y eran 35 minutos, pero como Chloe fue atrapada por el enemigo, continué el reto así. Mientras eso ocurría, la otra mitad de mi ejército estaba ganando terreno por la ruta de Cynthia. Pasó el tiempo hasta que me di cuenta que Muriel está embarazada. Espera, eso es nuevo para mí, ¿cómo que queda embarazada? Eso no sabía que había en el juego, ¿no? 7 años y recién me entero de eso. ¡Ah! Y como que ya son las 40... ya son 40 minutos. Bueno, esto no es sacrificar a Carla. Perdóname, espadachina veloz. Mientras eso pasaba, derroté a Cynthia y a Marion en su castillo. Y luego derroté a los rebeldes, sacerdotes, ¿se puede decir así? Aunque no lo creen, me apareció una escena secreta del pirata Bullbear y Sabrina, la maga pela azul. Eso no estaba en el cano. ¿Qué acaba de pasar? ¡Esto es Netorale! No sabía que había una escena Netorale aquí. ¡Oh, Dios! Ahora sí, estamos en la mitad del juego. Empezamos a invadir al último enemigo, los rojos. Ah, cierto, me olvidé mencionar que algunas heroínas fueron rescatadas por accidente. Y otro accidente fue que mandé a 2 heroínas más a la maga Dorothy y a Beatriz. Así que tuve que mandar otra vez contra el enemigo. Oh, Dios. Además, que ya había pasado 1 hora, pero como fueron varias como sacrificio, lo omití. A partir de aquí, el slime empezó a fortalecerse, junto con mi mago que bajaba mucha vida en este momento. Aparte, mis otras unidades invadían otros lugares y de paso ganando experiencia. Pero llegó la hora y sacrifiqué a otra, lamentablemente. Continuamos peleando en la zona del sur del desierto, hasta que Pamela, que es personaje secreto, se une, otra que será sacrificada en este reto. Al final conquisté toda la zona sur del mapa, y compré los medallones de vida para el ataque. Pero llegó la hora y sacrifiqué a Pamela, lamentablemente. Ya ni me acuerdo cuánto sacrifiqué a este punto, Dios, no puede ser. Mejoré un poco más mis unidades y empecé el ataque en el centro de los rojos.
Y llegó la hora. Otra vez otro sacrificio. ¡Sacrificio! Ahora ven, Metrinus. ¡No, Metrinus! Otro personaje secreto que es una de las tabernas que encuentras por ahí. Bueno, al final derrotamos al líder del centro. Y ahora vamos por el penúltimo jefe. A partir de aquí le di más prioridad a Isaac para que gane experiencia. Peor aún, empecé a pelear con las traidoras. Y me olvidé mencionar que cada vez que una chica le lavan el cerebro se vuelve más fuerte. Eso me había olvidado. Tiene bastante vida, no puede ser. Pero también se debilita sus clases en algunas ocasiones en caso de que quieras que regrese al equipo, así que... Bien para mí. Aún así el Sly puede derrotarlas porque ya tiene un nivel muy alto. Y cuando me di cuenta que ya habían pasado las 2 horas y todas las heroínas eran nuestras enemigas, dije, bueno, ya es hora de terminar el reto, aunque fue algo difícil derrotarlas al final. Derrotamos a los líderes con Isaac, que se volvió el MVP de la partida, o mejor dicho, el mejor de la partida porque tiene un daño horrible, y peleamos contra los demonios de nivel alto. Y con mis 10 héroes más poderosos, peleamos contra el rey demonio. Y reto cumplido, gente. Las heroínas traidoras eran fuertes, pero como leveleamos a las unidades muy rápido, no fueron un problema muy grande, luego de varias horas de juego. Espero que os haya gustado, ya sabes, un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo reto. Adiós a todos, bye bye.